calabacita kitty, calabacita mini, calabacita grande y la bolsa para pedir dulces. Así ya se termina Halloween. Todavía el viernes, bueno, el viernes se supone que es para usarlos, pero yo sí ya con las clases y con las bolsas para Halloween, sí ya dejo hasta ahí nada más, chicos. Sí me toca ponerme otras cositas, en otras dinámicas, porque sí tengo mucho trabajo, entonces no me puedo quedar haciendo solamente esto. ¿Cómo van, chicos? Ay, miren lo hermoso que está. Ay, está más bello. Está más bella mi mochila. Imagínense que el diseño va hasta la vuelta 52. Yo estoy en la vuelta 51 y está muy bajita. Hoy vino una compañera, traía su mochila y la de ella tiene como 10 centímetros más grande que la mía. Entonces, obviamente, no me funciona. No me funciona dejar la mía tan pequeña, tan bajita. No es pequeña, mi mochila pequeña no es, pero sí está bajita. O sea, yo no la quiero ahí, no quiero este tamaño para decir que ya la voy a dejar ahí. Yo quiero que quede un poco más grande, entonces le voy a dar continuidad. Bolsón Río Negro, querías precio de la ya están compartiendo. Jason más un fan le escribe a la señora que tendría que saber cuál para darle los precios, que no todos son iguales los precios. Mira, pide precio de fajas y todo, de cargaderas. ¿Cómo van, chicos? A ver, ¿quién llegó por acá? Es que con el celular que iba a mirar, tocar contestar mensajes. Natalia, bienvenida. Yadira, ¿cómo estás? Buenas noches. Víctor Hugo, Ana Eugenia, Fanny, Michelle, Yadira Gutiérrez, Fanny, buenas noches. Víctor Hugo, profe, qué mochila tan hermosa. Víctor, sí, grande, preciosa, divina, espectacular. Miren, chicos, quedó bella y me encanta esa forma de, no sé, como rara que da. Me parece genial, me parece súper genial. Genialmente súper genial. Está muy bella. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Chicos, entonces esta es la vuelta 50. No, 51. Esta es la vuelta 51. La vuelta 49. La vuelta 49 fue esta. 1, 2, 3, 4, 5 con café. Esta es la vuelta 49. La 50 es esta donde volví a meter el beige. Y vamos para la 51 donde va café. ¿Listo? Sí quedó hermosa, pero está chiquita. O sea, está bajita. Para lo ancho de 240 puntos, está baja de alto. Está muy bajita, muy bajita. 21 centímetros más o menos. No, no, está muy bajita, chicos. Toca hacerle mucho más. Señora Rosemary, bienvenida. Hilda, ¿cómo estás? Olga, ¿cómo estás? Rosalba, buenas noches. Trilbis, buenas noches, bienvenida. Entonces, muchachas, seguimos tejiendo. Bueno, yo acá quiero mostrarles que recuerdan que en una vuelta 1, 2, 3, 4, 5, no fue esa, fue en esta 1, 2, 3, 4, iniciamos otra vez con beige. Eso mismo pasó acá, 1, 2, 3, 4 y acá empecé con beige. Yo les dejé el gancho ayer, les dije, chicas, miren, acá voy a colocar el gancho porque sí es bueno que ustedes tengan claro dónde empezamos, dónde continuamos. Y les dejé el gancho, sí, ayer, antes de continuar y repetir la repetidera. Entonces, ahí dejé el gancho. Entonces, con esta idea de que dejé solo 4 cafés y metí el beige, entonces el gancho ya iría o debe de quedar acá con los 3 cafés. Yo sé que puede sonar raro, van a decir, señora, de verdad está chiflis, pero chicas, y yo sé que ustedes van a decir, esa señora está chiflis, y puede ser, porque mire dónde empecé. Mire dónde empecé. Aquí inicié. Y vea todo lo que ella da la vuelta y mire dónde supuestamente voy. Pero es que si yo no les muestro así y les digo, no, chicas, vamos acá donde empecé, miren pues lo raro. Van a decir ustedes, bueno, entonces a la vuelta, ¿qué?
51 o 52. Bueno, en este caso la 50. Esta es la 50. Entonces, no, yo tengo que tener claro que les marco a ustedes donde hay algún cambio. La vuelta anterior, que es la 49, estaba toda café. En este momento acabo de meter la línea beige. Ah, listo, entonces esta es la vuelta 50. Para yo tener claro que doy toda la vuelta y ahí es donde hay algún cambio. Porque como estos diseños son repetitivos, o sea, lo que yo hice de acá hasta acá es lo mismo que usted tiene que repetir. 3 cafés, todo beige, 3 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coral, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige. Hasta ahí ustedes deben de volver a repetir eso. Los 3, los beige y ahí para allá. Entonces, como por eso es que hay que marcar, para que ustedes como que no se pierdan y digan, bueno, no entendí esta parte o la otra. Entonces, ay, pues muchachas, ahí creo que nos hemos entendido como que bien. Perdón tanta cháchara, pero todavía me hacen preguntitas así, como este tipo de cosas, ¿por qué hago eso? ¿Por qué hago lo otro? Entonces, por eso vuelvo y doy como una pequeñita explicación. Pero ustedes no se afanen que hasta ahora todo como que va perfectamente bien. Señora Islena, buenas noches. Olga Carvajal, bienvenida. Natalia, ahora sí, bienvenida. Doria Echeverría, María Saucedo, buenas noches Margarita, Graciela Pérez, buenas noches, ¿cómo van mis niñas? Entonces sí muchachas, cositas así, yo no quise terminar esta vuelta porque todavía tengo chicas que, profe, pero es que, no se preocupen que no es nada complicado. Acá damos por hecho, aquí sí tengo 5 vueltas de café, 1, 2, 3, 4, 5 y simplemente seguí cerrando los punticos y acá voy a hacer 3 cafés. Recuerden que cuando termino la línea ancha, debo de hacer 3 cafés. Acá. 1, 2 y 3 cafés. Y ahí sí me voy con todo beige. La verdad, como está el diagrama, yo ya tengo que hacer 2 vueltas y se supone que termino. Pero no, chicas, mi mochila está pequeña. Creo yo que hago por ahí 5. Las 2 que me faltan y 3 más. Porque sí prefiero seguir el diseño un poco más y que no me quede pequeña. ¿Qué es lo que pasa? Vean, cuando el cliente me dice a mí, no, profe, quiero una mochila más bien bajita, esto, lo otro, listo, no tengo lío. Esta mochila todavía no se concreta nada. Entonces prefiero que termine como una mochila grande. Chicas, este tipo de mochilas de 240 puntos el fondo, que a mí me queda más o menos de 20 a 22 centímetros el fondo, que de alta me quede de 26 a 28 centímetros de alta, va a tener un mejor costo o una mejor apreciación para el cliente que si yo una mochila igual de 240 puntos, 22 centímetros de fondo, la hago de 22 de alto. Entonces el cliente la va a ver así, pequeñita. Pero si yo la hago de 26, pues el cliente va a tener mejor apreciación y obviamente eso equivale a mejor pago. Entonces tampoco podemos querer que el cliente pague lo que nosotros queremos, porque sí, no, si yo le enseño una mochila grande, un buen tamaño, una mochila que está con un alto perfecto para el fondo, pues yo sé que el cliente la va a valorar un poco más. Entonces sí, muchachas, por eso no la puedo hacer tan chaparrita, tan súper pequeñita, porque todavía está pequeña. Margarita, Graciela, Luz, Caterine, buenas noches, ¿cómo estás? Edilia, buenas noches, hermoso, gracias por enseñar, gracias señora Edilia. Dice Aimes Pinola, perdón, no sé cómo te leo. Después haz Jesús porque es nuestro Salvador. Tengo la cuadrícula. Cuando quieras, con mucho gusto, te facilito la cuadrícula porque tengo la cuadrícula del rostro de Cristo. Esa cuadrícula es preciosa, muchachas. A ver, el precio sería en dólares, ¿verdad? No, porque la señora está en Colombia. Ah, Argentina. Dice Río Negro. Vivo en Bolso, Río Negro. Ah.
Sí, eso es costo argentino. Bueno, seguimos acá, muchachas. Es que hay una chica que está cotizando, pero no, para Argentina no envío. Y normalmente no tengo clientes de Argentina porque para allá fuera de Colombia los precios son en dólares y en Argentina creo que los precios en dólares no les parece. No les gusta, muchachas. Creo yo que el cambio no es como tan positivo para ellos. En cambio, tengo amigas que prefieren pagar en dólares porque dicen, ah, no, profe, a mí en dólares me sale súper genial pagarle mejor en dólares que en pesos colombianos. Y acá. Terminando la vuelta. Mira, amor, la señora Rosalba habló. Hola, Sebri, Rosalba, Rocío, bienvenidas, buenas noches, ¿cómo están, chicas? Entonces, sí, la compañera que vino hoy por el fajón, yo les hice un videito corto, ve, porque no lo subí acá a YouTube. Voy a subir ese video corto. Mostrando el fajón, ella vino por el fajón y ya está en las vueltas cafés. Yo le dije que terminara esta vuelta con beige para que cerrara este rombo y ya tiene 10 centímetros más que mi mochila. Entonces, como yo ando con las agujas 1.25, aprovechamos y ensayamos. Les voy a contar. Aprovechamos y ella ensayó la 1.25. Sí, esta. Ensayó esta aguja la 1.25 y el punto le queda así de pequeñito. Entonces el problema es que la aguja es muy grande. ¿Qué es lo que pasa, chicas? Yo no puedo tejer con una aguja menos de 1.25. De hecho, puedo tejer. De hecho, hoy la ensayé y pude tejer perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando me concentro como ayer, recuerdan que estábamos hablando muy chévere, y cuando me di cuenta estaba apretando el punto súper que hasta alcanzé a lastimarme el dedo. Entonces, ahí en ese momento que yo me concentro mucho, esta aguja, por ser más pequeña, hace que el punto me quede más pequeño. Entonces, la compañera que tiene 10 centímetros más grande que esta, ensayó esta aguja y perfecto, le quedó el punto ideal. Midió mi punto y este punto mide 3 milímetros de alto. Yo siempre he dicho que mi punto mide medio centímetro, pues ella lo midió y dijo, no, profe, su punto mide 3 milímetros de alto, por eso usted puede darse el lujo de hacer mochilas con muchas vueltas y no se ve tan grande. Y sí es verdad, a mí me gusta mucho este punto bajito porque yo puedo hacer una mochila hasta de 60 vueltas, posiblemente y no quede exageradamente alta. Entonces, muchachas, ya encontramos cuál es el problema de las chicas, que el punto les queda largo. El problema es la aguja. Tienen que buscar una aguja más pequeña para que el punto les quede más corto. Listo, solucionado el problema. Solucionado, muchachos. Acá simplemente terminé. Ya voy a cuadrar el salmón. A ver, ¿qué me dice por acá? Sebri, Sandra, Rosa de Lima. Buenas noches, señora Rosa de Lima. Marta Cecilia, buenas noches. Silvia, hermoso el tejido. Felicidades. Gracias, señora Miriam. Ay, Miranda, es Miranda. Silvia Delgado y aparece como Miranda. Alejandra, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está? Olga Beltrán, buenas noches. Del fajón para mochila en macramé, ¿qué precio tiene? Señora Olga, en nudos de macramé, nosotros tenemos así paletados y tenemos entorchados, pero en macramé tendría que ser por encargo. Ya usted me envía la fotico, me dice cómo lo quiere, qué colores, qué ancho, qué largo, y ya le daría el precio. ¿Qué otra cosa les estaba diciendo? Entonces sí, muchachas, porque es que me di cuenta fue esta semana con Daisy que ella teje con la 1.25 y los moneros quedaron divinos. Ya me mandó fotos. Me envió fotos, por ahí he estado subiendo muchas fotos a las historias porque las chicas que hicieron el taller de monederos redondos ya están terminando. De monedero plano también lo están terminando.
Entonces ya me están enviando las fotos para subirlas a las historias. Del portallaves, la verdad es que cuando ya hoy me avisaron dos chicas que querían entrar al grupo, yo ya había avanzado mucho el portallaves, así que me toca, chicas, empezar otros portallaves. Ya los otros los enseño. Mire, este ya está casi terminado. Porque sí, no, yo sí avancé porque es que se lo tengo que entregar cuanto antes, en cualquier momentico. Listo, terminó de cotizar. ¿La chica sí es de Argentina? Sí. Ah, no. No, para Argentina no. Difícil, pues, por el envío. Primero, difícil por el envío y segundo, porque allá siempre me dicen que el cambio es muy exagerado. Entonces, cuando el cambio no les favorece, complication. Acá terminé la vuelta. Miren. Recuerden que pasé el gancho adelante, entonces por eso terminé la vuelta. No es que estés haciendo trampa, exactamente el gancho va ahí porque yo ya había empezado ahí. Entonces nada más por eso. Voy a estirar este hilo salmón porque se ve mucho acá. Miren, acá se veía bastante, muchachos. Y no tiene por qué notarse ni por dentro ni por fuera. Listo, ahora sí está parejito el color. Entonces, sí, los fajones ya como en macramé sí tendrían que enviar fotos, muchachas, porque solo se hacen por encargo. No los trabajo de ninguna otra forma. Paleteados sí a veces tengo por ahí colores de paleteado, entorchados también a veces tengo por ahí cualquier fajón entorchado. Pero en macramé solo por encargo. ¿Qué otra cosa tenía para confirmarles a las chicas de esta semana? No, nada, que esta mochila está muy pequeña, a pesar de que ya acabé la cuadrícula de 52 vueltas para empezar los pasadores, está muy pequeña. Entonces prefiero avanzarle un poco más, crecer un poco más el diseño y ahí sacarle pasadores, pero yo creo que 5 vueltas más de diseño para que no me quede tan chiquis. No, no la quiero pequeña, chicas. ¿Para qué me pongo a dejarla pequeña si después me arrepiento? Porque es que las mochilas se ven bonitas, pues un tamaño acorde con el fondo. Y recuerden que esta tiene un fondo bastante ancho. Entonces que sí, como que sea realmente generosa con el fondo que lleva. Acá, vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Todas quedaron de 9, 9, 9, 9. Listo, entonces quedando en ese orden de ideas que todas quedaron de 9, pues ya ahora sí, vamos para la vuelta 51. La que voy a empezar es la 51. Ana Eugenia, buenas noches, bienvenida. Parece que dice hilo macramé. Ah, sí, es en hilo macramé. En hilo macramé se puede hacer paleteada, se puede hacer entorchada. Si no es en nudo de macramé, no hay problema. Es cualquiera de las que yo le mostré. De hecho, en hilo de macramé se puede hacer cualquier fajón o mochila. No tiene que ser uno específico. Si es nudo de macramé, sí es otra cosa muy diferente. Rosa de Lima le está quedando, sí, está quedando bonita. Sandra, profe, yo quería entrar al taller de los portallaves. Pues Sandra, pues todas quieren entrar, pero ninguna se ha reportado. O sea que sí, profe, yo quiero entrar. Seuri me dijo, pero ya yo llevaba ese muy avanzado. Entonces me dijo, profe, yo quiero entrar al grupo. Sí, yo sé que a Seuri sí me toca darle la información, pero por ejemplo, todas les he dicho toda la semana que el grupo de portallaves y nadie me copió. Seuri cuando me dijo, yo ya había empezado eso y yo dije, no voy a armar un grupo cuando tengo ya empezado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar otro de cero. La señora Dilma pagó y todo. La señora Dilma, sí, estoy hablando desde Seuri, que me avisó ya tarde. Y, espere, que aquí son 3. Y Sandra me dice que también quiere. Sandra, pues lo voy a repetir no, mentira, Sandra, si hacemos otro diferente ahí en ese portallaves, que solo son 3. Ay, es que este de infinito está lindo, miren lo hermoso que es ese infinito. Queda lindo como portallaves. Va a quedar hermoso. No, pues si quieren lo repetimos, no pasa nada. Es que el problema mío es que lo necesito entregar posiblemente. O sea, tengo casi
la seguridad que la clienta de mañana jueves al viernes me está diciendo que tengo que enviarle la mochila y lo necesito para enviarlo con ese pedido. Entonces, ese era mi afán. Entonces, sí, Sandra, no se preocupe que sí lo vamos a hacer el grupito para enseñarlos porque es que quedan muy bellos. Miren, chicos, portallaves es esto. Miren, esto es un portallaves. ¿Qué es lo que pasa con este portallaves? Es un portallaves que sirve para monedero. Vean, yo ahí estoy sin plata, muchachas. Miren, miren. Ah, ay, siempre lo destapo y tengo un billetico de 2000 y ahora en monedas. No, no es que haga mucho la diferencia. Entonces, ¿qué es? Que yo guardo ahí mis llaves. O sea, es un portallaves. Miren, ahí se guardan las llaves. Pero si usted tiene dinerito, en este caso que son unas moneditas muy humildemente, eso es lo que hay, pues ¿para qué me pongo yo con bobadas? Lo echamos ahí, tan sencillo como eso. Vean, esperen que las regué acá y ya no soy capaz de recogerlas. Miren, entonces ahí me sirve. ¿Que necesito las llaves? Sencillo, saco mis llaves. Que tengo un billetico y de pronto se me pierde, entonces no meto las llaves ahí. Dejo solo mi dinerito ahí, que no se pierda nada y cargo mi portallaves así. Miren. Nada más que así. Y así, y yo voy a salir a la calle y es lo único que yo agarro, esto. Con agarrar esto ya sé que ahí tengo cualquier moneditas y si no están las llaves por fuera, pues están por dentro, pero sé que con esto ya no me quedo por fuera de la casa. Entonces, estos son los portallaves, muchachas, que son muy prácticos, muy fáciles, muy rápidos de llevar y esa es la gran ventaja. Que por eso las chicas pues ya conocen y saben que este es otro que vamos a sacar, queda más o menos el mismo tamaño, todavía le faltan como 2 vueltas. Entonces, muchachas, sí, sino que mi afán es porque esa mochila infinito va con ese portallaves y yo sé que en cualquier momentico la señora me dice, envíemelo mañana. Así, 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 porque ella ya pagó. Entonces ella puede decir en cualquier momento, profe, envíemelo mañana, ya listo. Entonces, sí, Sandra, por eso me tocó avanzarle a ese, pero no, enseñamos otros o si quieren ese, pues lo repetimos y ya, no tengo lío. Profe, yo quería entrar, Rosa de Lima, qué precioso diseño. Sandra, ¿para cuándo, profe? No, pues Sandra, yo lo iba a empezar desde el lunes y nada. Por lo mismo, porque solamente había una persona. Yo dije, bueno, esperemos un poquito a ver quién más llega. Pero ya tengo a la señora Dilma Seuri y a su merced. Listo, sí, lo empiezo mañana. Empiezo mañana, Sandra, porque sí, ya teniendo... Me avisa, profe, porfa, con el asesor de venta. No, lo empezamos mañana, Sandra. Ya tengo 3 chicas, ya con eso me voy. No tengo lío para hacer los portallaves porque los monederos fue un éxito. Hoy me enviaron tareas y hermosos. Chicas, qué cosa tan bella esos monederos en tonos bonitos. Las chicas están aprendiendo a trabajar con sobrantes de hilos, que la idea es esa, que trabajen con lo que tienen, que no dependan de que, ay, es que la profe hizo unos colores muy lindos. No, no, no. Por ejemplo, mire, yo lo que encontré. No tenía más, encontré esos colores y yo dije, vamos a ver si combina o no combina. Pues que hayan combinado, que uno diga qué combinación, pues no tan así. Pero ya tengo mi monedero. Ahí tengo mi monedero. Y lo mismo están haciendo la mayoría de chicas. En tonitos azules. La señora Lilia lo hizo en tonos verdes, quedó hermoso. En tonos azules y no importa qué color recoloque, ya está el monedero. Entonces, esa es la idea, que se acostumbren a trabajar primero con sobrantes y segundo, que no les dé miedo combinar cualquier color, si no quedó tan agradable, no importa, muchachas, ya se dan cuenta que no se ve bonito y si se ve bonito, pues felicitaciones y seguimos. Que a mí me gusta mucho este tipo de cosas, me gusta mucho este tipo de cositas así, pequeñas, porque resulta y pasa, muchachas, resulta y pasa. Esperen que estoy por acá tratando de bloquear a alguien. Otro monedero se eliminó. Geraldine, yo también quiero el taller de... Ah, vea, ya 4. Natalia, bienvenida. Yanu dijo hola. Creaciones 08. Hola, Patro. Patricia, bienvenida. Buenas noches. Diana, hola. De nuevo, mi mamá contestó llamadas de número que diste que no podré estar en el taller.
Señora Diana de WhatsApp, ve, no sé. Tiene que dejar ese mensajito porque no entendí. Entonces, ¿en qué íbamos, muchachas? ¿En qué estamos nosotras? En algo íbamos y me puse a leer un mensaje y todo feo de una persona y eliminé el mensaje, pero no sé si bloqueé a la persona. Entonces, sí, chicas, pues yo creo que sí nos vamos con ya las 4 personas que hay para hacer los 3 portallaves. Entonces sí necesito que aprendan a trabajar con patrón, que aprendan a trabajar con sobrantes y que hagan las combinaciones que quieran. ¿Por qué me gusta tanto que los moneros hagan las combinaciones que quieran? Porque eso da idea para mochilas grandes. Yo, por ejemplo, yo jamás combinaría estos colores en una mochila grande. Sí, sí puedo combinar algunos. De hecho, el terracota, el naranja, el café, el dorado no están mal. El color que tengo acá, que es como un huesito, pero tendría que elevaría muchísimo este café, no lo dejaría tan pálido, lo elevaría mucho, o sea, un color mucho más oscuro. Trataría de meterle color negro y que estos dos no vayan juntos. No se ven mal, pero yo siento que no me terminan de cuadrar. Entonces, ese tipo de cositas puede cambiar uno, pero que yo haga una mochila con una combinación exactamente esta, no me termina de convencer. Tendría que hacerle algún cambio, meterle algún colorcito, algo como para que me corte tanto ladrillito. Teresa, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Teresa, ¿cómo vas? Y acá seguimos tejiendo. Hasta el final. Noemi, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Está la vuelta 51, muchachas. Vuelta 51. Señora Digna, buenas noches, bienvenida. Acá, mire. Dejo un beige para hacer 2 beige. Uno sobre beige, uno sobre café. Noemí, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo van todos, chicos? Me gusta mucho porque de esta mochila tengo varias chicas que ya van muy avanzadas. Eso ayuda bastante. Sí, yo le escribí mensaje al WhatsApp, nos llamó. Señor, nos indicó tu taller que dijo hasta principio y que lo demás se compra aparte, pero igual no podré estar en tu taller. Ah, Diana, el asesor de ventas te dio la información de un taller, pero no puedes estar, no pasa nada, Diana. ¿Qué es la ventaja con mis talleres? Si son talleres de principiantes, no te preocupes que eso se repiten cada año. Cada año hago taller de principiantes. Si es de fajones, también se repiten. Así que por ese lado no hay problema. Y lo de los talleres, puedes participar comprando el paquete, que son todos los materiales, o simplemente pagando las clases y los patrones. Para lo que son talleres como de principiantes en técnica Wayuu, que pueden ser fajones, pueden ser mochilas, monederos. Este tipo de talleres que duran hasta 3 meses, tiene varias formas de que lo tomes. Así que no pasa nada el otro año, y de hecho los primeros meses del año normalmente se hace nuevamente convocatoria para ese tipo de talleres. Así que no te preocupes, Diana, si no puedes ahora, el próximo año o el próximo, no pasa nada, no te preocupes. Y sí, viene el paquete con material o sin material. Yo no tengo problema que me digan, no, profe, no me interesan los materiales, yo tengo muchísimos hilos, no hay ningún problema. O si me dicen, no, necesito el paquete completo. Ustedes saben que el paquete completo, la ventaja que tienen con el paquete completo, que es material, patrones, clases, que es la explicación de 2, 3 meses de clases, porque a mí me gusta que mis talleres sean largos, porque cuando estamos empezando, normalmente las personas se demoran en un fajón, por ejemplo, casi la semana, mientras hacen bien la urdimbre, mientras hacen bien la paleteada. Entonces, si nos ponemos a ver que son 8 fajones, pues obviamente son mínimo 8 semanas. Aparte que siempre yo doy unas clases extras.
De las mochilas, como tal, que es taller de principiantes, el que tenemos en este momento, que estamos haciendo la mochila Monarca, llevamos 3 meses, porque obviamente son personas que empezaron haciendo una mochila unicolor, luego monederos, pegar cierre, hacer fajón entorchado. Todo este tipo de cosas llevan tiempo, entonces yo no puedo pretender que en una semana alguien aprenda algo si lo enseño en una semana. Entonces, por ese lado no hay lío. Cuando quieran ingresar, no hay problema. Y cuando dicen, quiero el paquete completo con todo y material, tiene un costo, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pasa comprando el paquete completo? Que compran cierres, boquillas, hilos, la aguja de crochet, todo este tipo de cosas. Se arma un paquete que es con lo que se va a trabajar en el taller. Ahí las clases son gratis. Solamente cubren el costo de los patrones y de los hilos, del material como tal, que ese material lo vamos a utilizar para ese taller. O sea, con lo que va en el paquete, con eso se van a hacer las mochilas, monederos y fajones que se enseñan ahí. Si no quieren el material, pues ahí sí ya tendrían que cubrir el costo de los patrones y de las clases, nada más. Ya ahí sí no tendrían que cubrir ningún otro costo. Entonces, Diana, no te preocupes. Son talleres que todo el tiempo se van a estar dando. Todos sus vivos así. Sí, Diana, la aguja es, en tu caso puedes empezar con la 3 y ya pues paso que vas avanzando te das cuenta si con esa te queda el punto bonito o puedes ensayar otra aguja. Pero sí, si puedes empezar con la 3 no hay ningún problema. Sí, no, acá en los tutoriales aprende muy bien. ¿Qué pasa con el taller de principiantes? El taller de principiantes se indica todo. ¿Por qué de pronto su punto es suelto? ¿Por qué se cierra el fondo? ¿Por qué el punto queda largo? Por ejemplo, este año se tocó mucho el tema de por qué el punto les queda tan largo. ¿Cómo deben de agarrar la aguja? La posición que deben de tener ustedes cuando se sientan frente a una mesa a tejer. Todo ese tipo de cosas. O sea, se toca todos los puntos que debe de saber cualquier tejedora. De hecho, tengo una compañerita, me dio mucha risa con la señora Leticia, que ella es una compañera que lleva tejiendo muchos años, pero no sé si había estado en otro taller de principiantes, pero entró este año nuevamente a uno de principiantes. Quedó tan sorprendida y dijo, profe, de razón, a mí me pasaba esto, me pasaba lo otro, ahora sí entendí, ahora sí tengo claro, ahora sí puedo diferenciar, porque yo hacía el punto así, porque agarraba la aguja así. Entonces, ese tipo de cosas se aprende en un taller de principiantes. Cómo agarrar la aguja, cómo debe estar usted sentada, todo. Que no confundan un punto X, falso X con un punto V. Todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso son clases muy, digo yo que a veces un poquito muy lenticas, pero es que, chicas, cuando uno está empezando a tejer, uno no puede sentarse a tejer 8 horas de una vez. Si uno está empezando a tejer, pues se puede sentar 2, 3 horas, después otras 2, 3, 4 horas, de pronto 4 y media, 5 horas, hasta que ya usted se acostumbra a tejer 8, 12 horas y no pasa nada. Entonces, todo ese tipo de cosas se enseñó ahí. La diferencia, qué tanto cambia un tejido cuando se cambia una puntada, el porqué de las cosas. La verdad, sí son talleres bastante explicativos. Y acá seguimos, muchachas, los 3 cafés. Miren lo bonito. Se supone que esa era ya prácticamente la última vuelta, pero no. Con el tamaño que tiene mi mochila voy a darle 3 más. Y todavía miraré que si son 3 vueltas más que le dé, todavía no está bien, nada, sigo tejiendo. Ay, ¿sabe de quién me acordé, Jason? Hay una señora que entró a taller de principiante y no estaba la aguja 1.75. Toca hablarle a ella. Porque ella dijo que cuando llegara le confirmara. Sí, señor. Es que no me llegaron tantas, muchachos. Las agujas que me llegaron como 6 de 1.25, 6 de 1.50 y 12 de 1.75.
Ustedes saben que como yo no estoy yendo a comprar los hilos, pues obviamente la persona las agujas, la persona que me hace el favor, pues no se va a encartar con mucho. Entonces me podía traer 2 docenitas y así se trajo. Es que la 1.25 tenía muchas ganas de ensayarla porque con Daisy quedamos muy sorprendidas porque a ella no le sirvió ninguna otra aguja. Fue la única aguja que le sirvió para hacer los monederos. Entonces quedamos muy contentos de saber que a pesar de que es tan pequeño el gancho, tenemos personas que todavía tejen con esa. Diana, ¿desde cuándo sabía tejer? Mis respetos a los que tejen así de hermoso. Yanu, yo quiero aprender velocidad a tejer porque yo tejo desde 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y aún así no logro tejer rápido. Yanu, ¿cuántas vueltas hace usted en ese tiempo? Y una cosa, Yanu, usted se sienta a las 8 de la mañana y no vuelve a levantar el trasero de la silla hasta las 10 de la noche o usted se sienta a las 8 y a las 9:30 tiene que levantarse a darle desayuno a Matías. Luego a las 11 tiene que llevar a Matías al colegio almorzado. Luego a las 3, 4 tiene que ir a recoger a Matías. Luego tiene que hacerle cena a su esposo. Tiene que arreglar casa, lavar, todo ese tipo de cosas. Porque si vamos en ese orden de idea, usted no teje desde las 8 hasta las 10. Porque si es lo que me pasa a mí, yo a eso de las 11:30, casi 12, me levanto, voy, hago almuercito. Cuando hago almuerzo, por acá ya me miraron rayado. Cuando hago almuerzo, cuando el tiempo me alcanza, pero sí, vea, vamos a suponer que yo cocino. No, sí cocino, muchachas, claro que sí. Seuri da fe que sí, que ya muchas veces ha almorzado acá. Entonces yo me levanto 11:30 de la silla, voy, monto las ollas, sea lo que sea, lentejas, arroz, y mientras eso se cose, yo estoy tejiendo. Luego me levanto que si hay que fritar una carnecita, hacer algo bueno. En unas y las otras uno pierde 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, 1 hora. En unas y las otras hay que echar a lavar ropa, así sea una vez a la semana, no importa. Usted en algún momento se levanta de la silla y va y pone la lavadora. Pueden ser 5 minutos, pero son 5 minutos que ya no tejió. Entonces tienen que tener claro es eso, que yo puedo decir, yo me siento a tejer desde las 7 de la mañana, sí, pero yo desayuno, yo me baño, yo recojo regueritos, yo atiendo clases presenciales, entonces uno no termina tejiendo todo el tiempo. Usted lo que tiene que hacer es, si usted se alcanza a sentar 1 hora, haga cuentas cuánto teje en 1 hora. Yo, por ejemplo, hoy, como ya acabé el taller de monederos, planos, redondos, hoy me sobró tiempo. Estaba tejiendo la falda me lleva mucho tiempo, entonces hoy hice todas mis tareas, hice urdimbre para el fajón de David, que lo acabo de terminar. Hice urdimbre para 2 fajones más, sí, porque el otro ya estaba con urdimbre. Hice 3 urdimbre para fajones. Aparte de eso, hice mis tareas, que es la de la mandala, la de Nacional, la de Hello Kitty le adelanté algo. Esta también le adelanté 2, 3 vueltas. La del búho, el portallaves, ese tipo de tareas, y le adelanté un poco a la falda. Entonces me alcanzó el tiempo para hacer todos mis trabajos que tenía que hacer en los talleres hoy. Yo me doy por bien servida, alcancé a hacer almuerzo, nomás, solo hacer almuerzo porque tampoco es que haya hecho más. Pero sí mi tiempo rinde mucho. Yo siento que hago demasiadas cosas. Ya levantarme, bañarme y sentarme a tejer, eso es una bendición. Pero de ahí para adelante, que uno alcance a hacer tantas cosas como las que hago yo siento que hago demasiadas. Que no termino una mochila en un día porque tengo 7, 8 proyectos. Entonces a todos tengo que avanzarle para poder presentar mis tareas, las mismas que les dejo a las chicas, para poder continuar. Porque yo tampoco podía, por ejemplo, terminar esta mochila porque sí. Acá tenía que explicarle a los chicos, por ejemplo, que cambié el gancho, tenía que explicarles dónde empecé la línea color hueso, tenía que aclararles que voy a crecerla un poco más, ese tipo de cosas. Entonces yo no puedo aparecer de un momento a otro con la mochila ya terminada. Entonces, en mi caso, siento que es una ventaja grande porque me doy pequeñas pausas como esa. Como que a esta mochila no le hago sino 2 o 3 vueltas porque me toca enseñar lo otro que le voy a tejer. Mari, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Yanu, yo hago desayuno a las 7 de la mañana, cuando hago almuerzo, porque Matías almuerza en la escuela. Bueno, por ese lado vamos bien.
No, profe, no hago ni una cuarta para los... No, pero ya no, pero vas bien. O sea, es que yo siento que ya no habla como si posiblemente no alcanzara a darle, no sé, 10 vueltas diarias a un tejido. O sea, si en lo que usted... Oiga, voy a mirar cuánto se debe tardar uno dándole una vuelta a una mochila y con eso le digo a Yanu si teje lento o no, porque es que a mí se me hace que no es el que más corre. Nosotros, por ejemplo, acá en el en vivo, ¿qué hacemos? 3 vueltas. Nosotros en el en vivo no alcanzamos a hacer más. Y es una hora. Bueno, sí es mucho el chisme que se echa, pero sí, una hora y no alcanzamos a dar sino 3 vueltas. Entonces ya no, si usted en una hora da 4 vueltas, ya dése por bien servida, pensando que está concentradita, sentadita en la sala de su casa, que nadie le está haciendo ruido, que usted no mira el televisor, de que no despabila, de que está concentrada. Y si da 4 vueltas en una hora, siento que no está mal. Chécale esa parte, a ver qué. A ver si sí son cuentas que pueden funcionarle para la rapidez que quiere Yanu. Y una cosa, Yanu, no haga las cosas pensando en que necesita rendirle mucho, acabar ya, porque no hay nada peor. Cuando yo necesito terminar un proyecto se me vuelve eterno. ¿Qué era lo que yo necesitaba terminar? Uy, algo tenía que hacer yo y yo decía, pero santo señor, si no es grande, si es una pieza pequeña y por qué siento que me tardo tanto. Es como el estrés de verlo terminado, que por eso me es muy funcional tener varios proyectos para no aburrirme. A veces me entretengo en un solo proyecto y cuando me doy cuenta le hice una vuelta, 2 vueltas de demás. Y yo, bueno, estaba contenta tejiendo, no pasa nada. Pero entonces eso, tener varios proyectos a mí me funciona muy bien porque no me aburro con uno solo. Acá, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Última vuelta con salmón, la próxima vuelta ya queda cerrado, ¿listo? Para que tengan claro ahí. Yadira, buenas noches, bienvenida. María Luisa, buenas noches, ¿cómo estás, Yadira? Yo tejo súper lento. Señora Ana Eugenia, es que yo siento que creemos que tejemos muy lento, pero pues no sé, o sea, no sé qué tanto quieren ustedes tejer rápido. Y más un proyecto como estos que de por sí el tejido debe quedar bien ajustado. Entonces yo siento que no depende tanto de que quién teje más rápido o quién teje lento. Yo siento que no, que es como normal. O sea, no lo veo malo. Víctor Hugo dice, profe, yo he visto en vivos del maestro Ángel y él vuela tejiendo. Sí, Víctor, pero ¿qué puntos son? Empecemos por ahí. Él no hace punto bajo apretado. Jamás, Víctor, jamás. Ángel teje con ganchos grandes. Él teje con hilos gruesos. Tienen que mirar eso de tejido a tejido. La falda yo siento que nosotros la tejemos muy rápido porque es que son puntos altos. Entonces hay que ponerle cuidado desde tejidos a tejidos. Yo una blusa nunca la voy a tejer igual de lento a lo que tejo una mochila. Yo una blusa la hago súper rapidita, la puntada es suelta, la mayoría de los puntos son puntos altos, es un hilo que a veces es muy delgado, pero es un hilo que yo puedo avanzar muchísimo. Yo tejo muy rápido lo que son prendas en puntos altos o en puntos vareta. Eso los tejo muy rápido, pero las mochilas no. Yo siento que yo para las mochilas tejo con calma. Empezando los punticos son pequeños, tienen que quedar apretados. Entonces tienen que aprender a diferenciar esto. Ustedes no se pueden comparar, por ejemplo, con Ángel, que Ángel siempre ha tejido prendas sueltas. Él no teje mochilas guayú y mucho menos prendas apretadas. Haga el punto que haga, si sea trapillo, él trata de que sea lo más suelto posible. Entonces, sí, no, si se están comparando así, no, muchachas, no tienen cuándo les dé moral. No hay cuándo les levante la moral nada ni nadie, porque es que una cosa es una prenda hecha en puntos altos y otra cosa muy diferente. Esto es que la técnica guayú es tan sensible que es diferente a cualquier otra cosa. No es lo mismo de lo mismo. Entonces, ojo con eso, muchachas, porque ahí sí nos puede dar hasta depresión y dejar de tejer. Rosalba, buenas noches. Blanca Nubia, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, claro, no, esa comparación que hizo Hugo es brutal. ¿Cómo va a creer Hugo? La forma que teje Ángel, él hace gorros, él hace blusas, él hace bolsos, pero en puntadas muy diferentes. Todo es suelto, todo es ancho, todo es puntada floja. Los ganchos son número 3, número 5. ¿Qué son ganchos número 3, número 5? Muchachas, este tipo de gancho. Entonces, ¿cómo van a comparar ustedes un tejido con un gancho como este, como estos? Miren, ¿cómo van a comparar ustedes con un ganchito como este, que el puntico es tan pequeñito? Obviamente, tejiendo con un gancho de estos, usted vuela. Usted tejiendo con un gancho de estos se da, o sea, sí sabe usted qué rapidez utiliza para tejer, siempre y cuando sea puntos sueltos. Obviamente la diferencia es toda. Aparte de eso, tiene ganchos más grandes todavía. Yo le conozco ganchos a Ángel hasta en bambú, pero gruesos, gruesos, gruesos. No, no hay forma, muchachas. No se comparen. No se comparen porque ahí sí pierden el año. Diana, buenas noches, Víctor. No, profe, yo sé que la... Claro, Víctor, usted me va a desilusionar las muchachas. No, Víctor, en la mochila Guayú no hay forma de tejerla a una velocidad como la que teje Ángel. Otras prendas sí. Ah, yo tengo compañeras que se sientan acá y en menos de nada hacen blusas, vestidos de baño. Hace poquito una compañera se sentó acá y hizo un vestido de baño en menos de nada. Y en punto alto, eso sí, punto alto y el punto bien suelto y hizo un vestido de baño espectacular. Eso fue en 3 raticos, porque no fueron sino raticos los que ella se sentó ahí. Entonces la diferencia es toda. Entonces no, muchachas, si se ponen a comparar algo así, sí está complicado. Y recuerden que es que la diferencia de la técnica es total. Esta técnica de por sí hay que ponerle cuidado. ¿Dónde va el punto? Un punto que usted se robe acá, listo, el diseño se dañó. En cambio, por ejemplo, en la falda que yo estoy haciendo, si por alguna razón me falta un punto en un abanico que son 6 y yo hice 5, no pasa nada, yo lo corrijo y ya. Pero en este tipo de trabajos, no, usted no se puede saltar un punto, usted no puede decir yo corrijo. Ahí sí no hay nada que se pueda hacer. Norma Verónica, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás, Norma? Nosotros por acá tejiendo la vuelta 51. Sí, la vuelta 51 porque en la otra es que cierro. Sí, claro, si a eso nos comparamos, pero ya no, si usted alcanza a hacerle a una mochila de 240 puntos, 4 vueltas en 1 hora, usted perfectamente si teje 8 horas, uy, lo que le avanza es demasiado. Yo las mochilas así que hago rápido, las unicolor, que no me gusta. No me gusta tejer mochilas unicolor, pero esas mochilas sí he comprobado que yo perfectamente saco una mochila de esas en 12 horas. En 12 horas la puedo sacar perfectamente, no tengo lío. Una mochila de 240 puntos en 12 horas unicolor, pero el cuerpo, o sea, no se me confundan pensando con fajón, cordón, pompón y todo, no, no, no. El cuerpo de la mochila, porque yo la saqué, pero ya tenía el fajón listo, ya tenía el cordón y los pompones listos. Entonces sí tienen que tener claro eso, muchachos. Sí tienen que tener clara esa información. Acá. ¿Qué seguimos? Esperen que es que aquí, vean, tengo una lanita y esta lanita me está incomodando y no quiero agarrarla que quede en mi tejido. Listo. Es que esta técnica Guayú, la puntada es muy pequeña y siempre es demoradita. No solo eso, tienen que poner cuidado que no se pierda un solo punto. Que el punto sí quede donde debe ir y que esto quede apretadito todo el tiempo. Yo tengo puntos que a veces no puedo agarrarlos y me toca agarrar con una aguja punta roma y aflojar un poquito el punto. ¿Cómo será de apretado? Que el gancho no entra. Y yo agarro una aguja punta roma y lo que hago es aflojarlo. Entonces, si esto es un puntico muy apretado, muy pequeñito. Norma Verónica, además que no, no, y este hilo es delgadito, muchachas. Este hilo es muy delgadito y no se puede perder la tensión del hilo jamás.
Pastora, buenas noches, bienvenida. Pero no, chicos, nosotros podemos medir el tiempo así, checando cuántas vueltas, eso sí estén cómodas. Vea, yo cuando no tengo el celular al frente, aquí donde estoy en mi escritorio, chicas, yo tejo muy rápido. O sea, yo siento que tejo muy rápido por lo que les acabo de confirmar. Yo hago en un día muchas tareas. Yo no estoy solamente tejiendo. Lo que les dije, hoy hice 3 urdimbres de fajones, atendí a la señora Angélica, yo contesto mensajes a veces de Facebook, no, nada, mucha cosita, o sea, se hacen muchas cosas, no es como que sentarme y no voltear a mirar para ningún lado. Veo todo el día películas, eso sí, todo el día tengo que tener el ruidito ahí de la Alexa prendido para ver las películas. Ustedes me preguntan y yo soy tan capaz de decirles qué películas me he visto. Que empieza que esa ya me la vi, ya, pero ¿a qué hora si usted la coloca? No, sí, yo me la vi, claro, yo la escuché, me la vi toda. Entonces uno hace muchas cosas en el día. Dice, no, los cambios de color sí, eso es algo que nos quita mucho tiempo. Miren, muchachas, que esta semana me dijo una señora, dijo, profe, a mí me gustaría aprender a hacer el cambio de color diferente, que envolviéndose los 2 hilos en los dedos, que bueno, ya hay maromas de micos porque pues son cosas que no van. Entonces dijo, profe, o agarrándolo diferente. Yo le dije, sí, ustedes pueden agarrar el hilo como quieran. Que ella decía que yo para hacer 2 puntos me envolvía 3 vueltas en el dedo, pero me quedan los 2 puntos perfectos. Me quedan perfectos. ¿Qué me gano yo? Con agarrar los hilitos por ahí, de pronto aquí con 2 deditos, aquí. Ay, venga, acá. Si no me voy a dar mañas, no, vea, acomodo mis hilos, así le dé 2, 3 vueltas, pero mis punticos van a quedar bien. Ese cambio de color quita mucho tiempo, pero es la forma correcta de hacerlo, punto. Nosotros vamos a cobrar ese tiempo. Recuerden, muchachas, que es que nosotros en el momento que le cotizamos al cliente y si yo sé que me demoro una semana para hacer una mochila, yo le voy a cobrar a mi cliente esa semana. Voy a hacer mis cuentas que si yo tejo 8 horas diarias y en 7 días le saco la mochila al cliente, yo voy a cobrar mis 8 días diarias, mis 8 horas diarias y mis 7 días. ¿Yo acaso le voy a regalar al cliente ese tiempo? Y si usted ve que las mochilas le demoran mucho, también puede hacer una cosa, haga bolsitos de otras puntadas. Yo les enseñé a hacer la bolsa coqueta, que quiero repetirla, porque esa bolsa coqueta no me la dejaron ni disfrutarla. Ahí mismo se vendió, bendito sea el Señor, eso se vendió como pan caliente. Entonces, ese tipo de bolsas así son más rápidas de hacer. Empiezan a hacer otro tipo de trabajos a ver dónde les rinde un poco más. Pero yo sí, yo cobro mi tiempo. Yo a la persona no solo le cobro el material de la mochila, sino mi tiempo. Por ejemplo, yo esta mochila llevamos un mes haciéndola, yo no le voy a cobrar un mes al cliente, porque yo sé que donde yo me dedique en 4 o 5 días yo la saco. Entonces yo sé muy bien que una mochila de esta se puede sacar en una semana con fajón, cordón y pompón. Listo. 7 días que me lleve, listo, eso le cobro al cliente, nada más. De resto, esto lo hicimos fue por compartir, por tejer, por enseñar, por explicar, pero el cliente no tiene por qué pagarme a mí las horas que yo he hecho chisme en YouTube. Pero sí consciente de que yo en 7 días puedo sacar una mochila, entonces el cliente sí debe pagarme a mí mínimo mis 7 días de trabajo para decir, tiene una prenda de Creaciones Mari Crochet Colombia. Entonces, ese tipo de cositas son las que toca mirar. Sí, muchachos, pero no apresurarnos. Dice Yanu, ya voy por la mitad de la tercera de Halloween. Ay, Yanu, qué maravilla. Qué maravilla, Yanu, porque así sí va a alcanzar a entregarlas. Yo que es que pensando que Yanu las iba a vender y verdad que son para los sobrinos y para Matías. Yo soy igual, tengo que... no, es así. Yanu, es así. Eso es así porque nosotros no podemos ser tejedoras solitarias. Tenemos que tener ruidito y aparte si tenemos las compañeras que están tejiendo, perfecto. Si no, no nos sentimos solas en ningún momento. Profe, me he aventurado cosas, pero nada me da. Aventurado contraseña, cosas, pero nada me da más placer que las mayoría y eso que es haciéndola. Víctor, lo que pasa es, Víctor, que
es lo que yo les digo. Yo sé hacer de todo. Si usted me pone a hacer ropita de bebé, yo le hago ropita de bebé. Si usted me pone a hacer vestido de baño, yo le hago vestido de baño. Si usted me pone a tejer a 2 agujas, yo le tejo a 2 agujas. Pero realmente lo único que yo siento que no me cansa, que yo no tengo problema en un domingo, que es el día que supuestamente no tejo, llegar de la calle un poquito cansada, descansar un ratico y venir a sentarme a tejer mochilas. Mochilas, a mí no me cansa, no me cansa. O sea, no es algo que yo un día diga, no quiero ver el tejido, no. Yo puedo pasar de pronto un día que diga, no quiero hacer ropa de bebé porque la última vez que hice no me gustó o me demoré o lo que sea. Listo. Yo por ejemplo, en este momento, yo quiero hacerme una cobija, un tendido de cama, pero el último que hice, que nos demoramos 13 meses, pero vuelvo y les digo lo mismo, tejiéndolo a ratos, que una persona se adueñó de él sin permiso, ya ustedes me entenderán. Yo quedé sin ganas de volver a tejer tendidos de cama, pero fue por la experiencia de que la señora se me lo quitó abusivamente, mi tendido de cama. Entonces, por eso fue que quedé sin ganas de volver a tejerlo, pero no porque me haya parecido fea el tejido o cansado, no, me fascinó. Pero mi experiencia de haberlo perdido de esa forma tan ruin que fue la persona que me lo arrebató, pues me dejó como con ese sinsabor de que no. ¿Para qué hacer una pieza tan grande para que llegue cualquier persona atrevida y se aproveche? No vale la pena. Entonces, pero sí, definitivamente cuando uno ama algo es eso. Y uno sí, miren que el cuento de que, ay, los papás no tienen favoritos. Bueno, está bien, vamos a creer que los papás y las mamás no tienen un hijo favorito, pero nosotros los artesanos sí tenemos una técnica favorita. Nosotros los artesanos sí podemos libremente, sin que nos juzguen, sin que nadie se vaya a traumatizar, decir, sí, mi técnica favorita es la técnica Wayuu. Entonces nosotros sí podemos decirlo tranquilamente y ahí no necesitamos psicólogo después para nadie. Entonces sí, muchachos, nosotros definitivamente, y puede saber usted tejer de todo, pero siempre hay algo que lo hace con más gusto, con más detalle, no sé, pero sí es algo que nos despierta muchas sensaciones deliciosas. Ya no dicen que uno no. No, esa ya no, sí. No, muchachas. Acá seguimos. Miren. Vuelta 52. Acabo de empezar vuelta 52, muchachas. Y mi mochila todavía necesita mínimo 3 vueltas más. Ni modo, le doy esas 3 vueltas más porque no pienso dejarla hasta ahí. Muy pequeña. Yo ya voy a adelantar un pedacito más de la vuelta 52 y la medimos. ¿Por qué voy a adelantar un pedacito más? Para poder medir la vuelta 52 porque hasta ahorita la estoy empezando. ¿Qué mensaje? Otro. Esperen, muchachos, voy a bloquear por acá a alguien. Ahí. Listo. Profe, acabando sí va a ser el... Señoras, dice Soleil Castrillón. Señora Soleil, lo que pasa es que la mochila del Topollillo va a ser privada. Así yo termine o termine lo que termine, la mochila del Topollillo no se va a hacer pública, se va a hacer en un grupo privado. Y sí, ya lo vamos a hacer. Hoy de hecho estamos hablando de eso, que parece que nos queda un espaciecito. Vamos a iniciar esa, pero esa no se va a tejer ni en YouTube ni en público. Se va a tejer en Facebook, pero en un grupo privado. Por ese muñequito, para me desea hacer 3 días. Mucho. Sí, ese lo vamos a hacer, pero en un grupo privado. Es un grupo cerrado. Ahí no hay nada. David, ven, bloqueame a esta persona que me tiene desesperada. Ya me va a sacar de mis casillas.
Lleva 3 mensajitos, 4 mensajitos y ya no. Bloquéamelo, porfa. Entonces, sí, chicos, sí vamos a hacer el topollillo, pero no. Es un grupo privado, nada que ver con YouTube, porque resulta y pasa que lleva una frase. Entonces, mira, ese mensaje. No, yo ya le voy a ocultar y vuelve y lo envía. Necesito es bloquear a la persona. Necesito es que quede bloqueada y no pueda entrar a la en vivo. Entonces, ¿por qué? Oiga, ¿qué lleva el topollillo, Jason? ¿Qué frases que lleva? No lleva el nombre del dueño, sí. ¿Cómo lo bloqueaste, hijo? Le acerco como una foto y ahí dice Ay, yo le... ocultar usuario de este canal. Sí, no, lo intenté 20.000 veces y usted cree que no y volvía y no y es... Ah, perfecto, hijo, gracias. Y ya tiene material, sí, ya no, yo ya tengo el material para esa mochila, es grande. Es grande, ya no, imagínese que es tan grande y eso que no le rinde. Es tan grande esa mochila, Yanu, que creo que se va a llevar los 200 gramos de hilo. Porque es que normalmente las mochilas no se llevan 800 gramos de hilo. Es así. Es así, se va a llevar los 800 gramos. ¿Cuánto fue que quedamos? Tengo las medidas. ¡Ah! Tengo las medidas. Vean, escuchen. La mochila va a quedar entre, no es muy seguro que quede con esos centímetros. Obviamente, no creo que tanto así, ¿no? Pero posiblemente va a quedar de 26 el fondo, 26 centímetros el fondo, posiblemente por 30 a 36 centímetros de alto. O sea, el fondo puede quedar entre 24 a 26 centímetros el fondo de ancho. Y de alta posiblemente quede entre 30 a 36 de alta la mochila. Tiene que ir con fajón paleteado y la placa del carro se tiene que leer. Esas son las condiciones que tiene la mochila. Y la personita abonó más de la mitad, prácticamente está paga la mochila. Ahí les cuento, muchachas, el chisme, que tengo hasta las medidas, que son medidas para una mochila muy grande. Yo creo que sí, 260 y algo de puntos posiblemente. Va a quedar con 260 y algo, si no es un poco más. La de Nacional quedó con 250 puntos y todavía no termina de cerrarse. Está abierta todavía la mochila y llevamos ya como 3 vueltas del cuerpo y sigue todavía bastante plano el fondo. Entonces, esa yo creo que va a llevar por ahí 260 y algo de puntos. Si es una mochila grande. La del topollillo, sí. Porque la figura hacia arriba es muy grande. Ay, Yanu, y el señor asesor no la ha hecho todavía porque pues él ahorita está dándole prioridad a lo que tiene ya pago porque son pedidos que salen ya. Entonces andaba sacando unas cuadrículas que ya tenía paga. Entonces me avisa cuando vaya a venir para acosarlo un poquito y que se la tenga lista. Y si no, usted sabe que eso se envía por WhatsApp, usted sabe que no hay problema. Usted viene, le explica qué es lo que quiere y él también se la hace y se la envía por WhatsApp. Bueno, por la cuadrícula no hay lío. Ahí el problema es los fajones. Eso sí no me vaya a llegar acá. Profe, necesito tal fajón y me lo quiero llevar ya. Eso sí no, ya no, porque usted sabe que ese sí le toca llevarlo. Porque ya no, ¿qué fondo le pidieron para esa mochila? Ya no, pero una cosa, usted a esa mochila le toca, a usted para sacar esa mochila le toca quitarle demasiados puntos a la mochila. Nada más, son como 3 diseños, nada más el primer diseño abajo tiene más de 30 puntos. Pensando que tiene varias líneas de separación, ahí son otros 30, ya son 60. El otro diseño que tenga otras 30 ya son 90. ¿Vuelve y separa con muchas líneas? No. Usted tiene que decidir cuál de todos los diseños quiere porque los 3 no le caben en una mochila. Porque tienen 30 puntos hacia arriba. Entonces nada más quitándole todas las líneas son 90 puntos. Entonces usted tiene que decidir qué diseño realmente quiere de toda la cuadrícula que envió. Ah, bueno, ya no. Sí, por ese lado entonces no hay lío.
Sí, no te preocupes. Pero sí, lo de la cuadrícula sí tiene que decidir qué diseño quiere porque no, los tres no le salen. O tocaría achicarlos demasiado, pero el problema de achicar demasiado un diseño, en este caso que ya está tan definido, es que cambia el diseño. Tendría cambios, tendría muchos cambios que a última hora ya no lo dejaría ver prácticamente exacto como usted lo quiere, porque es que el diseño está muy definido, entonces sí tendrías que checar esa parte, que no sea que te quede muy diferente a lo que quieres, o escoger uno nada más, pero para una mochila todo ese montón, yo ya lo estuve mirando y yo le dije al gerente de ventas que eso no salía. Yo le dije, difícil para que salga una mochila. Dijo, sí, claro, vea. Y él ya había contado los puntos y me dijo, vea, nada más esto tiene 30 puntos. Y yo, no, deje así. Deje así nada más. Miren, chicos, acá ya cerré el rombo. Porque el rombo queda igual al otro que ya hicimos completo, ¿sí ve? Y se va cerrando exactamente lo mismo. La verdad, esta mochila se me hace muy agradecida porque es que es muy repetitiva. Entonces, por ese lado está bien. Los tres le alcanza a quedar como de 90 puntos ya no. Y quitarle todo ese montón de líneas. ¿Dónde estará esa foto? Espérese, yo se lo miro. Y ya le digo si sí le sale o no. Ya no. No, es que nada más el de los rombos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 25 vueltas. Y a los rombos no se les puede quitar mucho. Los caracoles también tienen 25 vueltas. Y el de abajo tiene más de 30 porque ese viene hasta con montañas. Sí, tocaría cuando el gerente de venta lo esté sacando, mirar a ver qué tanto puede reducir. Es la única manera porque no. Está demasiado grande el diseño. Sí, exageradamente grande. Sí, ya lo estuve mirando y no, eso sí es mentiras que alcance. Tocaría hacerle modificaciones bien grandes. Hola chicos, ¿cómo están? Por acá llegó Ari y llegó coordinador de seguridad. Coordinador, bienvenido. Sí, muy grande lo que pasa, lo quiere por los significados de cada uno. Dígale que más fácil le mande a hacer 3 mochilas. Porque es que esto sí está complicadito. Y ahí sí, si tiene significado, peor ya no. Cualquier cambio que uno le haga va a decir, no se parece a la figura que quiero, me cambia el significado. No es que pasó con una señora que encargó unos fajones. Yo de por sí vi que la señora como que tenía muchas dudas, porque ella cotizó y se tardó demasiado en confirmar. Entonces, cuando uno sabe que la persona tiene dudas, normalmente no confirma y eso es pregunta y pregunte. Pero cuando ya confirmó que sí, yo le dije, espere, yo hago una prueba de color, miramos y todo, y ahí sí ya pues confirmamos el pago. Cuando hice la prueba de color, resulta que los colores no eran, que los colores no eran, y yo no, pues es lo más cercano a la fotografía que me envió, que es que cambia el significado. Entonces, cuando ya algo así, una tonalidad, sea más clara, más oscura o lo que sea, y cambia el significado de lo que quieren representar, sí ya uno no se mete ahí. Yo ahí sí le dije, no, ya no puedo porque sí, tiene razón. Ella en fotografías y yo en fotografías, pues vemos las cosas muy diferentes. Entonces, en el momento que ella lo tuviera en las manos, pues iba a ver la gran diferencia en colores. Porque pues obviamente si uno se da cuenta de las cosas es en eso. ¿Te vas? Bueno, chao. Hasta luego. Bueno, hijo. Bueno, hasta mañana. Hasta luego. Entonces, eso me pasó y yo dije, no me meto ahí porque sí,
Si le va a representar algo muy diferente a lo que ella quería representar o a lo que representa la cultura de ella, es una falta de respeto decir uno, no, sí, claro, eso le da. No, eso no da. Y en el momento que lo tenga en las manos, menos le iba a cuadrar los colores, porque una cosa es por fotografías y otra cosa es físico. Entonces yo ahí sí no me meto. Yo ahí sí le dije, no, me da mucha pena, pero no, dejemos así, porque no quiero que... una cosa era una muestra, una prueba de color que yo hice, le envié y me dijo, no son los colores. Ahora imaginen donde yo le envié los 5 fajones. No, 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 muchachos. Y que después de que yo hago el trabajo, ahí sí no devuelvo nada, ni dinero ni nada, porque a mí el tiempo no me lo devuelve nadie. Entonces sí prefiero no meterme en este tipo de líos, porque cuando eso es de representar algo o alguna cultura, no, ya no. Usted no se imagina el problemita tan delicado que puede meterse uno ahí, porque la persona va a creer que uno entiende qué representa o qué quiere la persona ver en el tejido. Y obviamente pues no. Yo, por ejemplo, los colores lo veía exactamente los mismos que habían en la foto que ella me envió. Los mismos. Que no, que eso es un azul. No, en la foto era morado. Y si era azul, era un azul que no existe. Porque yo tengo muchos tonos de azules y no daba ninguno de esos azules. Era más morado que azul. Entonces ahí es donde uno dice, no, me quedo quietecito. Y listo, ya solucionado el problema. Y ahí me quité un cargo de encima, porque pues si a la señora no le iba a gustar el resultado, pues la que quedaba mal era yo. Entonces yo le dije, no, 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 me quedo quietecita. Hola Geraldine, bienvenida, ¿cómo estás? Dice Ari, yo transmito desde Colombia, Bogotá, Colombia. Estamos en Bogotá y desde acá hacemos los en vivos. Hacemos en vivos, enviamos hilos, tejemos mochilas, damos clases presenciales, todo lo hacemos desde acá. Entonces sí, ya no, eso no. Ponga mucha atención antes de que empiece a invertir por ahí en patrones, que después le diga al cliente, no, eso no me sirve, o no me funciona, o no lo quería así, o no me lo imaginé así. Porque una cosa es lo que la gente ve y otra cosa es lo que realmente queda a la hora de tejer, recuerden. Mire que me pasó también una cosa con un patrón, un ciclista. ¿Cuál fue el error ahí que yo no le quise decir a la clienta? Porque yo a la hora de tejer me puse a pensar que ni la clienta sabía tejer y la otra persona, pues la dueña de la mochila o la que quería la mochila tampoco. Que no era la misma cuadrícula que habían enviado. También fue una cuadrícula muy similar a la suya. Que ella la quería exactamente como estaba ahí. Pues como estaba en la foto, lo que quería la señora le iba a quedar algo así. Así, vea, así le iba a quedar. Así. Y le iba a quedar así de alto. Haga de cuenta, no. Les voy a mostrar, era un ciclista. Ay, mi hojita está más rayada, yo ya debo tener más hoja. Era un ciclista. Entonces haga de cuenta que el ciclista iba a quedar acá, el cuerpo del ciclista, acá una llanta así, porque no iban a quedar ni redondas, y esto iba a quedar así de largo y así delgadito. El gerente de venta lo modificó para que las llantas quedaran redondas y el ciclista quedara acorde a la cicla. Acorde a la cicla quedaba, o sea, sabiéndolo tejer, iba a quedar el ancho perfecto y el alto perfecto. Y la señora que esa no era la cuadrícula que ella quería la que mandó, y la que ella envió tenía aquí para arriba 60 puntos y aquí 20. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? Tejer 20 puntos acá de ancho y 60 de alto, póngale que es una exageración, por decir algo. Entonces, eso no funciona así. No funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Que el ancho sea mínimo, o en ese momento tenía que ser mínimo entre 80 a 100 puntos y de alto 50, máximo 60. Máximo. La mochila completa, para que el dibujo no se viera así. Como un huevito iba a quedar las llantas, así ovalada, de la forma que la señora la envió. Entonces yo le dije a la señora, lo que pasa es que si la clienta no sabe tejer, ella no entiende que los puntos son más altos que anchos, ella no va a entender que el patrón tiene que ir de esa manera. No, ella no sabe tejer, y usted tampoco, porque entonces usted, ¿cómo va a creer de que el patrón sacándoselo así como quiere la clienta, usted va a tener una mochila acorde? Le va a quedar larga, le va a quedar... muy alargada, porque es que el punto es muy largo, pero de ancho un punto es muy pequeño.
Entonces yo le expliqué eso a la señora, como que no le convenció, que no, que se lo hiciera, que ella volviera y la pagaba. Y yo, no, no se la hago. Qué pena, pero no, porque no hay manera de que con eso le salga una mochila. Y usted va a perder su trabajo. Cuando usted esté tejiéndola, se va a dar cuenta que yo tenía razón y ahí es donde va a perder su tiempo. Entonces, no le puedo colaborar con la cuadrícula. Listo, ya. Así se quedó. Así como estaba la cuadrícula, si la señora hubiese sabido tejer, le queda perfecta, le hubiera quedado exactamente como el dibujo que mandó la señora. Pero el resto no hay forma. De hecho, si usted quiere hacer un círculo perfecto, si usted quiere que cuando un círculo le quede perfecto, tiene que tener más ancho que largo. No puede ser largo. Y de hecho, si yo fuese a tejer esto en un círculo perfecto, lo tendría que cuadrar así ovalado. Así. Y al tejerlo en una mochila me queda un círculo perfecto. Ahí tengo la explicación. Esto que usted ve ovalado, si yo lo saco para la cuadrícula de una mochila, me queda un círculo perfecto. Y ahí se ve ovalado, porque ahí se ve ovalado. Entonces, ese tipo de cosas es que la gente no entiende y ahí es donde he tenido problemas para hacerles entender cómo se maneja lo de los patrones. Entonces, sí, muchachos, ese tipo de cositas pasan y la gente es terca. Y la señora, si no me hubiera altercado tanto, pues hasta me tomo el trabajo de convencerla, pero yo viéndola que estaba en su ley, que no, que así le tocara pagar lo que le tocara pagar, pero que quería era esa cuadrícula con esa misma cantidad de puntos, le dije, no lo voy a sacar. Porque la señora quiso entenderme, ni yo tenía ganas como de hacerle entender de que de verdad la cuadrícula perfecta fue la que yo le saqué. Al sacársela exactamente con la misma cantidad de puntos que estaba la otra, le iba a quedar todo menos una cicla, le iba a quedar un mamarracho feo. Daci dice, hola, buenas noches, gracias por sus instrucciones, saludos desde Venezuela, gracias, amén. Olga dice, profe, cuando un fondo de 240 puntos debe terminar con 240 puntos. No entendí, señora Olga Beltrán. No entendí. Si un fondo de 240 puntos debe terminar con 240 puntos, no entendí. No, qué perdida. Ah, en los pasadores, sí, porque yo no creo que usted le vaya a hacer disminuciones al cuerpo de una mochila. Ya, si es una mochila playera, pues no lleva pasadores, entonces creo yo que sí. Si usted empieza una mochila con 240, si esta en la parte de abajo, oiga, no recuerdo cuántos tiene esta sí tiene 240, porque la de Nacional juraba yo que tenía 240 y mentiras que son 250. Sí, bueno, pongamos la de Nacional. Yo empecé el cuerpo de la Nacional, las 2 vueltas que llevo, con 250 puntos. Cuando yo llegue a los pasadores, mi mochila de Nacional tiene que tener 250 puntos. Si yo esta mochila es cilíndrica y la estoy tejiendo con 240. Mañana que yo le voy a sacar pasadores, esta mochila tiene que tener 240 puntos. No tiene por qué faltarle ni sobrarle. No tiene por qué. No tiene por qué faltarle ni sobrarle. Mire qué cosa tan linda. Sí, miren qué cosa. Miren, muchachas, bueno, esta es la vuelta 52. Esta es la vuelta 52. Yo le voy a tejer vuelta 53, que de hecho no la tengo ni en la cuadrícula, porque es que la cuadrícula no iba sino hasta esa vuelta para que quedara 56. Pero en mi caso está muy bajita. Voy a hacerle vuelta 53, 54 y 55. Voy a hacerle 3 vueltas más, siguiendo el diseño natural como lo lleva acá. Ese mismo voy a seguir acá. Entonces yo voy a cerrar luego con café, luego con color hueso, luego con café y creo que ahí lo doy por terminado. Medidas, porque a ustedes les interesan las medidas para saber si ustedes la dejan hasta ahí o la crecen igual que yo. Tengan claro, mis medidas son muy diferentes. Yo tengo acá 21 centímetros y medio. 21 centímetros y medio, miren. 21 centímetros y medio tengo ahí. Vean, 21 centímetros y medio. Y voy en la vuelta 52.
Entonces, muchachas, yo sí quiero crecerla un poquito más, que me alcance siquiera hasta la 53 para sacar los pasadores en la vuelta 53, no, en 23 centímetros, perdón, 23 centímetros para sacar los pasadores. Y como le hago los pasadores, sería una vuelta más y después de esas 3 vueltas más, posiblemente y si alcanzo por ahí los 25 centímetros de alto y creo que me queda bien de alta. 25 centímetros creo que queda bien para el ancho que tiene. Entonces tienen que tener claro que en mi caso está muy bajita todavía. Sí, señora Olga. Cris dice, quedó hermosa como siempre. Gracias, gracias. Sí, está quedando hermosa. Entonces mañana sí, ya sacamos pasadores, muchachos. Ya mañana sí van a ver pasadores. Sí, está bella mi mochila, está muy linda, se ve chévere, se ve parejita. No, está genial, muchachas. Dios les bendiga. Ah, una cosa, yo la voy a terminar totalmente beige. Yo siento que ese cuerpo está muy oscuro, entonces para no dejarla tan oscura, las últimas vueltas las voy a dejar este color claro. ¿Listo? Como para que no me quede tan oscura la mochila. Bueno, chicas, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Mañana jueves 30 de octubre. Ay, sí, viernes 31. No, bien, muchachos, estamos muy bien de tiempo. Nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche. Dios me